progress.
Camila, ¿me escucha? Sí, señora, estoy. No, que quería confirmar a ver si estaba en la clase que era o no. No, sí, pues ese es el link que aparece en el aula virtual. Parece el profe no ha ingresado. Ah, Buenos listo. días. Más o menos, el profe siempre entra más o menos a las 4:20.
Ya. Dos. Ah, sí, entonces porque la cucaracha no ha matado a ese bicho de ratón. Laura, tienes abierto el micrófono. Laura, ¿Escuchan los de la virtualidad? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 profesor, señor. escucha muy bien. señor. Listo. Entonces les decía que en este módulo casi que va a ser la continuación del primer módulo de Derecho Penal. profe, no lo escuchamos, qué pena. Este módulo va a ser la continuación del primer módulo que les dicté. Entonces voy a necesitar obligatoriamente que repasen esos temas. Desde ya les notifico que los exámenes, que es algo que les interesa bastante, los voy a hacer los viernes. Los viernes va a ser el día de los exámenes. ¿Cuáles? Todos. Todos los viernes. Quedan notificados en estrados y contra esta decisión no procede ningún recurso. Ninguno. Primero, era importante que lo tuvieran en cuenta desde ya. Segundo, la última semana de clase, la que comprende el 29 o al 3 de diciembre, yo no voy a estar en Colombia. Tengo que dictar una charla en México. Sin embargo, yo viajo el martes por la noche. Entonces, para su desgracia, voy a venir lunes y martes. Pero las clases virtuales van a atender de pronto, o sea, yo la dejo instalada y voy dicto la charla, pero estoy pendiente de eso. Bueno, no pueden ver la charla, desafortunadamente. Va a ser en Cancún. Y es sobre territorialidad y extraterritorialidad de la ley penal. Pero pues ya esperemos que se vaya acercando esa fecha y miramos. ¿Qué más les digo? ¿No? Que me alegra verlos ya presencialmente. Preguntas, ya saben, todas. No hay preguntas estúpidas. Estúpido es no preguntar. Eso sí es estúpido, no preguntar. Para eso, pagan. Para eso. La persona que quiera hacer uso de la palabra, levanta la mano, ya sea virtual o ya sea presencial. Ojalá vinieran todos presencial. La diferencia es abrumadora entre la virtualidad y la presencialidad. Pero bueno, este módulo inicia o se denomina Derecho Penal Especial y se llama Derecho Penal Especial por una razón. Vamos a estudiar los delitos. Eso es lo que vamos a estudiar, los delitos. ¿Cuáles? Los que alcancemos. Este módulo es corto, es muy corto, de hecho, por los puentes. Todo eso. Los que alcancemos. Y vamos a partir, y bueno, los que tengan mayor, los que sean de mayor comisión, vamos a partir del artículo 101. ¿Qué voy a necesitar? Al igual que en el módulo pasado, voy a necesitar que todos tengan un código. No importa que el código sea actual o desactualizado, no importa. Un código. Listo. Empecemos 5 o 10 minuticos con algo de historia.
Les decía que este módulo básicamente estudia ¿qué? Estudia los delitos. Natalia, la escucho. Profesor, buenos días. Quería hacer un comentario. Hay algunas personas que se nos dificulta la presencialidad y hay muchos compañeros que quieren ir presencial 2 días. ¿Tiene usted algún inconveniente con eso o se puede manejar? Todos los días que vengan. Me alegra, de hecho, que vengan todos los días. Si no pueden por algún motivo, no, pero no tengo ningún inconveniente. Bueno, Ok, Pero perfecto, muchas perdóname gracias. un momento, pero según la universidad tengo entendido que hay un número de aforo máximo. pues sí, pero yo acabé de tener un módulo hace 8 días y no puse ningún problema con eso y la universidad tampoco. ¿Vale? Sí, que en eso no se cohíban. Vengan. Ustedes quieren venir, vengan. Les decía que la virtualidad, no solo en esta universidad, sino en cualquiera, la virtualidad fomenta algo, que la mediocridad. Eso genera la virtualidad, mediocridad. En todo el ámbito estudiantil, tanto en bachillerato como en universidad. Pero bueno, les decía que vamos a ver, a hablar algo de historia. Inicialmente, ¿qué entienden ustedes por delito? Para ustedes, ¿qué es un delito? Y asimismo, ¿para qué existen los delitos? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es la razón de ser que existan delitos? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, de una costumbre. Bueno, podría. Pero bueno, ¿y para qué existen los delitos? ¿Cuál es la razón de ser que existan los delitos? Para buscar algo de una manera más rápida, un objetivo que no siempre está dentro de la ley. Básicamente, doctores, los delitos existen para controlar nuestro comportamiento. Es un medio de ¿qué? De control social. Para eso existen los delitos, para controlarnos como sociedad, para establecer como normas de conducta. Es un medio de control social. ¿Son cuáles? Los delitos. No. Están consagradas en las leyes, están consagrados los delitos, pero básicamente el legislador, ustedes saben que allá los individuos del Congreso son los encargados de hacer las leyes, pero los delitos existen es para controlar el comportamiento social. Inicialmente, en la historia de la humanidad, los delitos ¿a qué se asimilaban? Al pecado. Al pecado. Inicialmente todo lo que era delito, básicamente era pecado. O viceversa, lo que era pecado era delito. Ya no. Pero esa fue como la cuestión histórica. No desear a la mujer del prójimo, por favor. ¿Qué tal elevar a la categoría de delito no desear a la mujer del prójimo? Entonces, cuando estaba Mar Anthony con Jennifer, no podíamos desear a ella. Era la mujer del prójimo. Pero eso fue inicialmente. Los delitos, ¿dónde creen que están consagrados? ¿En dónde encuentran ustedes los delitos? Pensaría uno inicialmente que los delitos están consagrados en el Código Penal, pero eso
no es así. Básicamente, los delitos están consagrados en la ley. Existen algunos delitos que no están en el Código Penal. Hay un delito que se denomina manipulación de equipos y terminales móviles. Cuando uno le roban el celular y le cambian que la no sé qué, que la SIM, un poco de dispositivos que hay al interior de ese celular con el objetivo de venderlo en otro país o qué sé yo. Ese delito tiene pena de prisión y no está en el Código Penal. No está en el Código Penal. ¿Por qué? Porque la gente del Congreso no le dio por incluirlo en el Código Penal. Básicamente ellos saben de todo menos de derecho. Entonces, partamos de la base que los delitos deben estar consagrados sí en la ley. Cualquiera, la mayoría están consagrados en la ley 599 del 2000, que es nuestro Código Penal. Allá están la mayoría consagrados. Bueno. Existen dos clases de delitos, o dentro de las diferentes clases de delitos encontramos una. Unos delitos que los puede cometer cualquier persona. Cualquier persona. Tú puedes cometer un homicidio. Cualquier persona puede cometer un homicidio. Cualquier persona. Esos delitos que los puede cometer cualquier persona se denominan delitos con sujeto activo simple o con sujeto activo indeterminado. El sujeto activo es ¿quién? El autor del delito. Ojo, el autor del delito. Entonces, esos delitos en que el autor puede ser cualquier persona se denominan delitos con sujeto activo simple o con sujeto activo indeterminado. Una estafa puede contar cualquier persona. Un homicidio, una violación. Contrariamente, existen otra clase de delitos. Y son Profe, qué delitos... pena. Sí. Tengo una pregunta. O sea, sujeto activo simple. ¿A qué hace referencia simple? Y Simple es sujeto activo cualquier persona. indeterminado. Cualquier persona. Pero indeterminado. También O quiere sea, decir simple, cualquier persona, por eso dije indeterminado. simple Sí. o indeterminado. Quiere decir cualquier persona. Ah, listo. Cualquier persona puede cometer ese delito, por eso es simple o indeterminado. La doctrina lo ubica como simple o indeterminado. Algunos dirán simple, algunos libros, otros dirán indeterminado. Pero básicamente son esos delitos que puede cometer cualquier persona. Nacional, extranjero, residente, transeúnte, qué sé yo, cualquier persona. Pero existen otros delitos que solo los pueden cometer determinadas personas. Por ejemplo, el peculado. El peculado solo lo puede cometer ¿quién? Un funcionario público o un servidor público. O el prevaricato, solo un servidor público. Cuando la ley exija del autor una calidad especial, hablamos de delito con sujeto activo calificado. Así se denominan, delitos con sujeto activo calificado. ¿Cuándo? Cuando la ley requiere o exige del autor una determinada condición o una determinada calidad.
Esos son delitos de sujeto activo calificado. No cualquier persona lo puede cometer. Como autor. ¿Tú eres funcionaria pública? ¿Sí eres funcionaria pública? ¿Por qué? ¿En qué trabajas? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Con qué entidad del Estado? ¿Cuál entidad del Estado? ¿Tú eres funcionario público? ¿Qué haces en la vida? ¿Estudiar? ¿Tienes algún vínculo laboral con el Estado? No. No trabajas en ninguna entidad del Estado. Trabajar con el Estado. ¿Tú trabajas con el Estado? No son funcionarios públicos. Entonces, si no son funcionarios públicos, en el caso de las dos doctoras, podrían cometer un delito que requiera para su perfeccionamiento ser empleado público. No, no lo podrían cometer como autoras, pero sí como cómplices. Aquí está la jueza de la República. Ella es una jueza. ¿Ella es servidora pública? Sí, ella lo es. Y la rama judicial le asigna un computador. ¿Para qué? Para que la autora trabaje. Y ella ve el computador de última generación y le dice a su amigota: nos vamos a robar este computador. Resulta que la amigota no es servidora pública, pero ella sí. Y entre las dos diseñan un plan por el cual tú llegas a saludarla a su despacho y ella te da el computador, tú sales con el computador en una maleta. Eso, anticipándonos a los acontecimientos, es un delito que se denomina peculado por apropiación. Ella se está apropiando de bienes que el Estado le está asignando en virtud de sus funciones. Pero eso lo hace ella, porque ella es jueza, ella es servidora pública, pero ella no puede ser autora del delito de peculado por apropiación. ¿Por qué? Porque no tiene la calidad de servidora pública. Y no es cómplice, porque entre las dos hay una división del trabajo criminal y las dos tienen dominio del hecho. Acordémonos de todo eso. ¿Ella sería qué? Inicialmente decía coautora, pero resulta que la ley exige que sea servidora pública. Pues ahí está la respuesta, en el inciso último del artículo 30 del Código Penal. ¿Quién tiene un Código Penal? ¿Nadie? Último inciso del artículo 30. Sí, búsquenlo ahí. El Senado, ojalá. Ojo, al interviniente. Entonces, ¿qué es el interviniente? Es aquella persona que participa en un delito, que interviene en un delito. ¿Cómo interviene? Como sea, pero interviene. Entonces dice, al interviniente, ¿qué? Dice, no tiene las calidades especiales. ¿Tú las tienes? No, porque las calidades especiales dice ser servidor público y tú no las tienes. ¿Qué dice más? ¿Tú concurriste en la realización del delito? Claro que sí. ¿Qué dice? Autora del delito va para la cárcel. Interviniente del delito va para la cárcel, pero con una pena menor en una cuarta parte de la dicha. Una cuarta parte. ¿Y por qué más a ella? Porque ella es servidora pública. Y al servidor público se le exige más.
Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Profe, qué pena, es que no sé si se fue solo a mí, pero se me escuchaba muy pasito al final, entonces no completé la idea de lo que su merced quiso decir. Sí, ¿Cuál es la pregunta? Pregúntame la cámara cuando estén hablando. ¿Y tiene alguna pregunta? Bueno, pues yo no sé, yo entendí solamente cuando estabas explicando sobre el artículo 30, sobre el último inciso de los intervinientes. No, de ahí no alcancé ya a entender lo último que dijiste. Sí, pero ¿cuál es la pregunta puntual? Pues O sea, si no volvías a repetir lo que pues el estamos... interviniente es aquella persona que interviene en un delito con sujeto activo calificado. Y no posee esa condición, pero interviene. Aquí hubo el caso, intervinieron dos personas. Ella, que es la amiga, entra donde la jueza y saca el computador porque la jueza se lo entregó. Entonces no podríamos decir ella peculado y ella hurto, no, sino ella peculado como autora y ella peculado como interviniente. Así la ley nos va dando las soluciones a los casos. Bueno. Bueno, pero es que yo no sé quién es él. ¿Él? ¿Y el delito de tráfico de influencias en qué delito, en qué artículo del código está? Busquémoslo. Eso se hace es con base ya en el artículo. También vamos a ver que para estudiar este módulo no solo se necesita el código. Aparte de eso, vamos a ver con el transcurso de esta charla que hay muchos artículos que la jurisprudencia los ha derogado por completo. ¿Existen en el código? Sí, pero la jurisprudencia les da un trato completamente distinto al que la ley indica. Una cosa es lo que dice el código y otra cosa es muy distinta a lo que dice la jurisprudencia. Profe, Sí. sobre lo que estaba preguntando es el artículo 411 No sé. ¿Qué del dice? Código Penal. ¿Qué dice? Dice, se entiende que el particular que ejerza indebidamente influencia sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer con el fin de obtener cualquier beneficio económico. Sí, es un particular, puede ser cualquier persona. Es un delito con sujeto activo indeterminado. Sí. Listo. Gracias, doctores. Entonces, hechas todas estos, como esta contextualización, vamos a iniciar. Todos los delitos protegen unas figuras que se denominan los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son como principios que el Estado protege o derechos que el Estado protege. Y el principal principio o el principal derecho es la vida. Es la vida. Sin vida, pues no podemos gozar de los demás derechos. Por eso es el principal derecho o el principal bien es nuestra vida. Por eso, esos derechos o esas prerrogativas que el Estado protege se denominan bienes jurídicamente tutelados. Así se denominan, bienes jurídicamente tutelados. El primer bien jurídicamente tutelado es la vida. Por eso, en el artículo 101 del Código Penal dice, ¿delitos contra qué? Contra
la vida. Esos artículos consagrados en el artículo 101 y siguientes del Código Penal protegen, ¿qué? Protegen la vida. Y el primer artículo que encontramos se halla consagrado en el numeral 101 y se conoce como genocidio. Genocidio. Ese es el primer delito que vamos a ver, el delito de genocidio. Y ya saben que está ya en el artículo 101 del Código Penal. Genocidio. Alguien, por favor, allá en su internet, que aparte de ver o aparte de analizar el artículo 101, se remitan al artículo 6º del Estatuto de Roma. Artículo 6º del Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Es un código penal. Cerremos, por favor, los micrófonos las personas que están en la virtualidad. Listo, profe, yo tengo el artículo 6º, ¿lo leo? ¿Quién? Señor, ¿Nicole? ¿Tatiana? Juanita Sendales. Entonces, Juanita y los demás, ciérrenme los micrófonos. ¿Qué dice Juanita? Y préndame la cámara, Juanita, por favor. Profe, qué pena, es que estoy ahorita en un dispositivo que no tiene cámara, pero ya para mañana sí. Qué pena con su merced, pero no sé si puedo leer. ¿Qué dice el artículo 6º del Estatuto de Roma? Sí, señor, dice, artículo 6º, genocidio. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos. Muy lentamente, Juanita, esto no es de carreras. Muy lentamente. Qué pena con su merced, sí, señor. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Hasta ahí, Juanita. Gracias. Vale, sí, señor. El delito de genocidio implica lo siguiente. Primero, ¿quién tiene el artículo 101 a la mano? Yo, Doctor, las dos primeras palabras del artículo 101, solo las dos primeras. No, las dos primeras palabras, ¿cuáles son? No, las dos primeras palabras. ¿El qué? Eso quiere decir, doctores, que ese delito de genocidio lo puede cometer cualquier persona. Porque dice, ¿el qué? ¿El qué es? Cualquiera. Cualquier hombre o cualquier mujer. O cualquiera. Dice, ¿el qué? Todos esos delitos que inicien con esa expresión, ¿el qué? Pues son delitos de sujeto activo simple o sujeto activo indeterminado. Partimos de esa primera concepción o de esa primera definición. El delito de genocidio lo puede cometer cualquier persona, porque el doctor nos leyó. ¿El qué? Entonces, primero, cualquier persona lo puede cometer. Segundo, esa persona que vaya a cometer ese delito tiene que tener una finalidad o una intención. Tiene, no es que puede, tiene que hacerlo con una intención o con una finalidad. Eso la debe tener si quiere cometer el delito de genocidio. ¿Cuál es la intención? Destruir total o parcialmente un grupo. Esa es la intención que debe tener el sujeto activo del delito o el perpetrador de ese delito. Aparte de que puede ser cualquier persona, tiene que tener esa intención. Destruir un grupo, total o parcialmente. Ahora bien, el artículo 101 del Código Penal, ¿qué clase de grupos discrimina
o de qué clase de grupos habla ese artículo 101? Entonces, espérate. Primero, nacional. Segundo, étnico. Tercero, Racial, racial. Cuarto, religioso. y político. político. Esos son los grupos que se necesita tener la intención de destruirlos total o parcialmente. ¿En qué se diferencia el artículo 101 del Código Penal con el artículo 6 del Estatuto de Roma? ¿Quién estaba leyendo el Estatuto de Roma? Juanita, ¿cierto? Sí, señor. Juanita, dígame los grupos que tiene el numeral 6 del Estatuto de Roma. Sí, señor. Son grupo nacional, Nacional, étnico, sí, racial o religioso. ajá. Y falta Nacional, étnico, racial y religioso, es decir, que y falta religioso. el político. ¿Cuál falta? El El político. político. Eso quiere decir que el artículo 101 de nuestro Código Penal da una protección más amplia. ¿Y por qué incluimos el grupo político? Porque en Colombia han existido genocidios. Han existido genocidios básicamente contra grupos políticos. Por eso es que incluimos ese grupo dentro del Código Penal. La UP es un genocidio por parte del Estado. El Estado acabó con la UP. Por eso se incluyó a esta modalidad de grupo dentro de la definición del artículo 101 del Código Penal, que no la trae el Estatuto de Roma. Pero el Estatuto de Roma contempló el genocidio a partir de la Segunda Guerra Mundial. No hay genocidios más famosos que el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes de los que están acá presencialmente creen en Dios? ¿Listo? Gracias. Con el dolor del alma. Me da, no, porque eso no lo cometió Dios. Con el dolor del alma me permito anunciarles que el Dios en que crees es un Dios genocida. Un Dios genocida. 3 genocidios comete el Dios según la Biblia. Primero, el diluvio. En el diluvio, ese Dios quiso acabar con todos. Solo dejó a uno y a su convito. Los que tenían vara, básicamente, los que tenían palanca. Los demás, eso es un genocidio. Eso se ajusta a la consagración del artículo 101 del Código Penal. Segundo, la ciudad esta que le cayó sal. No, eso no es bíblico. Sodoma y Gomorra. Segundo, genocidio. Allá están genocidios. Sodoma y Gomorra. Que porque allá la gente le pasaba chévere. Entonces, acaban con la ciudad. Le pasaban chévere. Ajá. Estaban en un carnaval como ir a Barranquilla y Sodoma y Gomorra. Acabamos con Sodoma y Gomorra porque estaban en unas ferias y fiestas, básicamente. Eso es un genocidio. Y tercero, la primer plaga que cayó sobre el pueblo de Egipto. La última plaga, la última plaga. La última fue la muerte de los primogénitos del pueblo egipcio. Eso es un genocidio. Por eso, primera tarea ya como abogados pueden denunciar a ese tal Dios. Alias, él tiene varias alias, ¿no? Alias Jehová, alias Yahvé, él tiene alias. Y eso es un delito que está consagrado, tal como leía Juanita, en el Estatuto de Roma. Y es un delito que nunca prescribe. Por eso todavía lo pueden procesar. Y ojalá lo condenen por genocidio. Yo respeto profundamente las creencias de cada quien. De acuerdo. Pero aquí admite cualquier clase de interpretación. Y ahí está la prueba. Y ustedes están en la libertad de creer en un Dios genocidio o no. Eso hace parte de su ser.
Profe, no se le escucha, qué pena. Sí. Cuénteme. No se le escucha casi el audio. No se puede solucionar de ninguna otra forma porque yo tengo el micrófono pegado a la boca. Ahí sí tendría que hablar con la universidad o algo así. Profe, lo que sucede es que usted anteriormente en un momento alejó el micrófono de su boca, entonces por eso es que no se le entendió bien. Pero ya. No, siempre lo he tenido acá, siempre lo he tenido acá. Pero bueno, entonces ese es el delito de genocidio. Quiero acabar con un grupo. Ojo, de los grupos que están consagrados en la ley. Quiero acabar con ese grupo. Y quiero acabar con ese grupo, ya sea total o parcialmente. Pero esa es mi finalidad. Esa es mi intención. Acabar con el grupo. Ahora bien, ¿cómo se puede acabar con un grupo? Si yo soy genocida y yo quiero acabar con un grupo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Para que se mueran? Entonces, básicamente, una forma de acabar un grupo es matando a los integrantes del grupo. ¡Matándolos! Si yo los individualizo, ¿acabo con el grupo? Pero no lo he acabado, no he hecho nada. Pero básicamente una de las formas es matándolos. Yo odio grupos, que es el grupo de alumnos que no estudian. Eso lo odio. Y quiero su destrucción. Quiero acabar con ese grupo, ya sea total o parcialmente. Ojalá fuera totalmente. Pero una forma es matando. Los mato. Ahora bien, si hablamos no de un grupo nacional, sino un grupo étnico, ¿cómo puedo acabar un grupo étnico sin matar a los integrantes de ese grupo? Una de las formas puede ser esterilizando las mujeres de ese grupo. ¿Por qué? Porque voy a impedir el nacimiento de nuevos integrantes de ese grupo étnico. Lo acabo. Desplazándolo. Tomo a los niños del grupo y los llevo a otra región geográfica. ¿Para qué? Para que esos niños mañana se mezclen con gente de otra raza. Yo acabé la raza, acabé con esa raza, con ese grupo étnico. Acabé. Entonces existen otras formas de acabar con esos grupos que no implican necesariamente muerte. No, hay otras formas más fáciles, más suaves. Pero aún así son genocidios. Son genocidios. La pena consagrada en la primera parte del artículo 101 del Código Penal es la pena para el que perpetra el genocidio con muerte. Allá hay una pena. El primer inciso del artículo 101 es el que mata. Ojo, el que mata con ese fin o el que mata con ese propósito. Esa es la pena para él. Esa es la forma más brutal de genocidio. A lo Hitler. A los españoles con nuestros indígenas. Tu nombre es Nicole odia a los calvos y quiere su destrucción. ¿Quieres la destrucción de ese grupo? Total o parcialmente, ojalá sea totalmente. Y se da la tarea de matar a cuanto calvo se le atraviese. Calvo que se le atraviese, lleva. Pregunto. ¿Nicole genocida? Pues dicen, sí. Y yo digo,
Miremos el 101. ¿Qué dice el 101? Usted es el defensor de Nicole. Entonces, mire, los calvos es un grupo nacional. Ganarían, ¿no? Ganarían, o ganaríamos. Étnico, racial, político, religioso. No hay ningún grupo. Tiene que ser alguno de los grupos que está consagrado en la ley. Entonces, ¿cometerá otro delito? Claro que sí, pero el de genocidio, no. ¿En qué barrio vives? Como para irnos, protestearnos para allá. Mija, mire, es que cada caso es distinto. Capturemos a alguna de esas personas y fiscalía pruebe, porque la fiscalía es la encargada de probar, que la finalidad de ese grupo o de esa persona es. Eso es probatoriamente hablando. Ideas nos pueden llegar muchísimas, pero serán las pruebas las que nos determinan si esta persona eventualmente está incurso en el delito de genocidio o no. Si la finalidad de alguna de estas personas era esa, acabar con un grupo y que el grupo estuviese reconocido. ¿Por qué? Porque el grupo de expendedores de droga también ganaría, en caso tal que se mandara, pero todavía no está reconocido, al igual que el de los calvos. Entonces, ¿podrá existir otro delito? Sí, pero no ese. ¿Qué dice el artículo 101? Tenemos que tener un código siempre a la mano, siempre. Esa es nuestra herramienta de trabajo. Por favor, anden con el código debajo del brazo, así no lo lean. Pero que lo importante no es ser, sino parecer. Parecer. Pues ahí con el código ahí. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es su nombre? Silencio. José, ¿cuántos muertos dice el artículo 101 que deben haber para que se materialice un genocidio? No dice. No, sí, no dice. Entonces, la respuesta es, José, no dice. No dice. Miren que ahí está toda la ley. No dice. Entonces, ¿cuál es? Nicole, aparte de odiar a los calvos, odia a los del Centro Democrático. Los odia. Es una causa noble, pero los odia. Es algo noble, odiar a los del Centro Democrático, pero en este caso, ella los odia. Y quiere su destrucción. Total o parcial. Si fuera total, mejor. Como todos los grupos, aquí no hacemos discriminación con ninguno. Y Nicole dice, uribista que me encuentre, uribista, corte de franela. ¿Sabe qué es el corte de franela? ¿Qué es el corte de franela? Ay, coge un bisturí, algo así sencillo. Eso se llama el corte de franela. Al cuello, pum. Y eso vas a hacer con los uribistas, porque los odias. Ojo, solo es ella la que los odia, nosotros no, porque encontró, yo soy uribista. Entonces encontró al profesor y corte de franela para el cucho. Pregunta, ¿Nicole genocida? La respuesta es sí. No se necesita un número mínimo de muertes. No se necesita. Porque la ley no lo dice. Si la ley no lo dice, pues no se necesita un número mínimo de muertes.
Entonces, la respuesta es esa. Nicole genocida, acuérdate de Nicole que odia a los uribistas. ¿Nicole genocida? Sí. Porque los del Centro Democrático son un grupo político, está dentro de los requisitos, y ella los odia, quiere todo esto, ¿con base en qué? En pruebas, ¿no? Pero esto tiene que ser probado. Las pruebas son las que le determinarán al señor juez si ella es genocida o no es genocida. Así, a ver, de hecho aquí ya hay como 20 testimonios que pueden llegar a indicar que ella odiaba a los uribistas. Siempre con base en eso. ¿Ustedes son tercer semestre? Por allá en su sexto semestre o quinto semestre, no sé, van a estudiar su derecho probatorio. Será con base en pruebas. Las pruebas las determinará la fiscalía. Los medios de prueba son los mismos, o pruebas documentales, o pruebas testimoniales, o pruebas periciales, o indicios. Nicole odia ¿a quién? A los uribistas. Partamos de ese presupuesto. ¿Y el profesor de Derecho Penal es? Uribista. Y Nicole le va a hacer al profesor el corte de franela. Nicole toma al profesor, le hace el corte de franela, el profesor queda tendido en el piso, viene la ambulancia, lo recoge, lo llevan a un centro asistencial y desafortunadamente el profesor se salva. Pregunta. ¿Tentativa de genocidio? ¿Tentativa de genocidio? No, porque no se murió. Homicidio. Pero es tentativa porque casi lo mata. El caso es claro. El caso es claro. ¿Es genocidio? No, profe, pero es tentativa de genocidio. Pero para que sea tentativa de genocidio no debe estar en el código escrito como tentativa de genocidio. Pero dice destruir total parcialmente. Y tentativa, pues es cuando no llega a realizarse un delito. Pero para que sea tentativa como tal, tiene que estar escrito, ¿no? De tentativa de genocidio. Pero no sé si estará o no escrito. Bueno, una vez escuchado sus aportes, llego a dos conclusiones. Clase vista, clase olvidada. Olvidaron la clase que les di el artículo 27 del Código Penal. La tentativa tiene que estar escrita. ¿Y está escrita? ¡Claro que está escrita, doctores, en el artículo 27! Por favor. El artículo 27 nos habla de la tentativa. ¿En cuál delito? En todos los que admitan la tentativa. ¿Qué tal un código que dijera homicidio y otro artículo, tentativa de homicidio y otro artículo, hurto y otro artículo, tentativa de hurto y otro artículo, violación y otro artículo, tentativa de violación? ¿Cuántos artículos tendría el código? 1000. 1000. Se nos volvería un código inmanejable. Para eso está el 27. Para decir, ojo, existe la tentativa. ¿O qué tal que dijese otro artículo, autor del homicidio?
pero cómplice del homicidio, e interviniente del homicidio, y determinador del homicidio. Pues 1 millón de artículos. Para eso está el 30, que nos habla de la autoría, de la complicidad, de la determinación. Para eso está. Entonces, ¿está consagrada la tentativa en la ley? Sí, en el artículo 27. Para las personas que decían, tiene que estar en la ley, pues ahí está. Porque la 27, por eso está en la parte general, al principio, cubre todo el código. ¿Listo? Otra pista, gracias doctor por esa pista que me da. De clase vista, clase olvidar. Yo a ustedes los puse a hacer un trabajo. Es que ustedes tuvieron una desgracia terrible de volver a ver clase conmigo. Que me acuerdo que fue lo que les enseñé. Porque para mí fue como ayer que los vi. Tuve la primera acción de contaminarlos con estos conocimientos de derecho penal. Aquí hicimos un trabajo escrito sobre las escuelas. Sobre las escuelas. Y la escuela que nos rige en la actualidad es la escuela finalista. Se llama así, escuela finalista del derecho penal. Y se llama escuela finalista, ¿por qué? Porque cuando hagamos análisis de tipo penal, siempre tenemos que buscar cuál era la finalidad de la persona que estaba cometiendo el delito. Ojo con eso. ¿Cuál era la finalidad? Si yo a usted le hago un corte de flanela, ¿cuál es mi finalidad? Es matarlo. Es matarlo. Puede ser que no lo logre, porque no sé, la verdad no, todavía no soy muy práctico en eso. Pero puede ser que no lo logre. Eso no tiene nada que ver. ¿Dónde lo dice? En el 9º. Dice la causalidad por sí sola. Siempre miremos cuál. La finalidad que tenía esa persona. De hecho, saco mi revólver y le disparo. Todavía no tengo tanta puntería, desafortunadamente. Y ni siquiera lo hiero. Disparo y pega en la pared, pero le apunté a la cabeza. ¿Cuál era mi finalidad? ¿Matarlo? Eso lo dicen lo que ustedes los penalistas llaman circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dirán cuál era la finalidad. Pero un corte de franela tiene una finalidad clara. Matar. Si no lo logro, ¿ocasionaré una lesión grave? Claro que sí. Eso no tiene nada. Lo importante es cuál era la finalidad de la persona. Tu finalidad era que nos lo diga la autora del delito. ¿Cuál era tu finalidad? Miren, ella lo dijo. ¿Tu finalidad era herir gravemente? No, era matar. ¿Lo lograste? No, porque me socorrieron y por allá me atendieron. Entonces, ¿tentativa de genocidio? La respuesta es sí. Es tentativa de genocidio. Ella inicia la ejecución del delito. Acuérdense nuevamente, del camino del delito, del iter criminis, que yo les decía, una persona lo primero que hace es idear, después preparar, pues ideación, preparación, ejecución y consumación. Ella idea, prepara, ejecuta. No logra la consumación, pero por una circunstancia ajena a su voluntad. ¿Cuál? Pues que me atendieron en la berraca clínica. Entonces, es tentativo. Tentativo. Entonces, viene la otra enseñanza. El delito de genocidio admite la tentativa. Admite la tentativa. Y ahí está el ejemplo. Acuérdense de nuestro derecho penal general. Yo les explicaba mucho con ejemplos. Asimismo en siempre con ejemplos.
A ella nunca se le va a olvidar que primero odia a los uribistas y segundo, que quiere su destrucción total o parcial. Pero el código no nos dice cuántos. Lo que se busca es, mira, nuevamente, la finalidad. Era la finalidad. Porque ella coge al cucho, pum, uribista número 1 y dice, uy, no, pero ya no mato al segundo porque ahí sí sería genocida. No, la finalidad. Escuela finalista de nuestro derecho penal. La finalidad. No se necesitan números mínimos ni números máximos. Simplemente se necesita esa finalidad de destruir total o parcialmente a ese grupo nacional, étnico, político, religioso. Y ese grupo debe estar consagrado en la ley, debe estar reconocido. No ocurre lo mismo, por ejemplo, entre el grupo de los calvos y el grupo de los LGBTI, porque los LGBTI sí son un grupo nacional reconocido. O el Colegio Nacional de Abogados Penalistas. ¿Es un grupo? Claro que es un grupo. ¿Reconocido? Tenemos personería jurídica. Y el doctor odia a los abogados penalistas. Es más que obvio. Cualquiera lo haría. Cualquiera lo haría. Esa gente... Pero aparte de odiarlos, ¿qué más? Pero aparte de odiarlos, ¿qué más? Porque no te sigues. Ah, bueno, ¿sí ven? Siempre no solo es odiar, sino querer su destrucción. Yo creo un grupo que ahora con todo este tema del internet. Yo no cometo, yo no mato, pero hago toda la gestión para que los que están en el grupo yo sería por ¿Pero dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? ¿En qué libro? En el Código Penal, y lo vamos a ver ahorita. Esas preguntas son buenas porque la respuesta está allá en el código. Toda la respuesta está en el código. Bueno, casi todas las respuestas están en el código. Pero lo vamos a ver. Pero déjeme terminar. Vale, pero queda ahí. Espéreme que ya el Alzheimer un poquito, entonces mientras otra vez. Les decía que la primera pena consagrada en el artículo 101 es la pena al genocida que mata. Esa es la forma más brutal de cometer un genocidio. Hitler cometió genocidio, los españoles, Jehová cometió homicidios, genocidios. Hay muchos genocidios en la historia de la humanidad. Allá hay una pena más benigna en los siguientes incisos del artículo 101 y son para esas formas de genocidio que son como menos brutales. El traslado de miembros del grupo, esterilizar mujeres, todas estas cuestiones que también son genocidios, pero no implican necesariamente muerte. Y trae una pena más leve. Listo. Genocidio, ¿preguntas? Si no hay preguntas de genocidio, esto implica que el genocidio entra al examen del viernes. Ese delito. Artículo 102 del Código Penal. Para empezar a responder la pregunta del doctor. El artículo 102 del Código Penal contempla o consagra un delito que se denomina apología al genocidio. Así se denomina, apología al genocidio. Antes de estudiar la apología al genocidio, mis doctores, pregunto, ¿qué entienden ustedes por no apología al genocidio, solamente por la palabra apología? ¿Qué diablos es eso de apología? ¿Qué entienden por apología o qué definición le darían ustedes a la palabra
Profe, apología. yo entiendo la palabra apología como sinónimo de defender algo. Ujú. ¿Qué más? Listo. Ujú. Todas estas respuestas juntadas nos dan la definición de genocidio, de apología. Alguien, por favor, que se remita al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busque el significado de solo esa palabra apología y se van a dar cuenta que es la suma de todas esas respuestas que ustedes nos acaban de dar. ¿Qué dice la Real Academia? Más duro para que lo escuchen por allá los virtuales. Silencio los virtuales, por favor. Listo, listo. Entonces nótese que es lo mismo que ustedes me dijeron, pero vamos a juntar todo eso. Se defiende o se justifica algo. Eso es apología, un discurso, oral o escrito. Entonces, ya teniendo como norte esa definición de la palabra o del vocablo apología, esta es una especial apología. ¿Cuál? Al genocidio. Al genocidio. ¿Cuál es su nombre, doctor? Elber. Elber comparte la misma ideología que Nicole. Odia a los uribistas. Y quiere su destrucción, total o parcial. Pero Elber manda a imprimir unos volantes o unos panfletos. Los pega en la ciudad. Uribistas igual, destrucción del país. Si los uribistas destruyeron al país, destruyamos a los uribistas. Muerte a los uribistas. Dirá el panfleto y lo pega. ¿Qué puede pasar? Que ese mensaje haga eco, ¿o no? Que le copien o que no le copien. Que haya eco sobre ese mensaje que está mandando Elber, ¿no? Yo lo vi. Yo dije, ese loco tiene razón. Loco tiene razón. ¿Cuál es su nombre? ¿José? ¿Alejandro? ¿Alejandro, usted es uribista? ¿Por qué? Porque mire, yo me dejé copiar allá del discurso que estaba echando Elber. O puede pasar que diga, uy, el hombre tiene algo de razón, pero tampoco, y hasta muerte de los uribistas tampoco. Si al caso el destierro, pero muerte no. Entonces, no hizo eco. Entonces pueden presentarse las dos circunstancias. Vamos a analizar cada una de ellas. ¿Pero están diciendo que matemos a los izquierdistas? Ojo, porque aquí queremos es acabar con un grupo. Ojo, acabarlo. Dice, queremos que Colombia se vuelva una segunda Venezuela. Entonces, matemos a los mamertos. Matémoslos. Porque esos mamertos son los que van a elegir a los izquierdistas. Pero ahí sí, pero decir que no voten, aquí puedo decir, yo puedo decir voten o no voten, pero ojo porque muerte, ¿no? Acabar con el grupo, acabarlo. Por eso dice exterminar o acabar. Eso no es, son cuestiones políticas. De hecho, eso en ideas políticas, usted no ve en esa materia que entra el pensum, ideas políticas, ¿no? Eso es viejo. Eso del castrochavismo es viejo. Eso es basura política.
Ciérrenme los micrófonos los de la virtualidad, por favor. Hitler convenció al pueblo alemán con ese cuento, con lo que hoy utilizan los uribistas diciendo castrochavismo, porque en la Segunda Guerra Mundial se dio después de la crisis económica de 1930. Estados Unidos cayó en la crisis económica más profunda de toda su historia en el año 1930. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es Ángela Pinzón? Los de que no vienen, sabotean. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1938 y Hitler dijo, queremos que Alemania vuelva a ser una segunda Estados Unidos con la crisis económica de 1930. No, matemos a los judíos que son los dueños de los medios de producción. Eso es apología al genocidio. Después se volvió genocida. Pero eso el castrochavismo, eso es viejo. Ese cuentico es viejo. Yo no defiendo la izquierda ni defiendo la derecha. Yo lo único que digo es que hay países muy buenos con gobiernos de izquierda y muy buenos con gobiernos de derecha, o muy malos con gobiernos de izquierda y muy malos con gobiernos de derecha. Haití es un gobierno de derecha. Y ahí les hicimos el favor de matar al presidente. Es un buen producto de exportación que tenemos. Exportamos mercenarios, básicamente, para matar presidentes. Chévere que exportemos algo. Pero esos son de derecha y están jodidos. Y es de derecha. Entonces, lo importante no es ni la derecha ni la izquierda, nada. Lo importante es quién está ya sentado. Eso es lo importante. Pero no son ni buenos ni malos los regímenes, no son buenos. Son buenos o malos las personas que están allí. Entonces, porque dicen, ese cucho no. Para mí todos pueden ser o buenos o malos. Pero entonces volvemos al caso. 102, ¿qué nos dice el 102? Yo estaba leyendo el 102, ¿qué dice 102? Eso. Sí, por favor. Por cualquier medio, difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Busquemos la definición de la palabra antisemitismo. Antisemitismo. ¿En qué consiste el antisemitismo? Esa definición ha sido ampliada, es más fuerte hoy en día, es más amplia, es más proteccionista. Otra definición, antisemitismo. Básicamente es algo muy parecido a los grupos que hay dentro del concepto de genocidio. Miren, lo que Colombia hace o los colombianos hacemos con los venezolanos es antisemitismo. Es antisemitismo. Con o sin razón, cada quien será dueño de su explicación, pero es antisemitismo. Esos grandes venezolanos vienen a robar y no sé qué. Eso es antisemitismo. No estoy diciendo que sea un genocidio ni apología, solo es antisemitismo, no más. Me cae mal esa gente. Esas venecas, mire, les quitaron el puesto a esas muchachas que estaban allá en el Santa Fe, las que eran colombianas, y ahora ellas están mal económicamente porque la ley de la demanda y la oferta, y ellas, pues, la venezolana tiene algo, ¿no? Mujer muy bonita. Las venezolanas son muy bonitas. Y vinieron a hacerle competencia ya a las muchachas de Santa Fe. Pues las quiebran. Porque primero, muy bonitas, y segundo, más baratas. Eso es economía de mercado. ¿Eso pasaba en dónde? En Nuremberg. ¿Cuál? Sodoma y Gomorra. En Nuremberg, en donde los aliados juzgan a los nazis.
Pero Nuremberg era una ciudad, no, hoy en día es una de las ciudades más bonitas de Europa. Nuremberg es una ciudad en donde el centro habían unas vitrinas con las niñas. Entonces decía, yo me llamo Michelle y presto estos servicios. Y tarifa tanto. Y estaba allá en una vitrina. Y entre más al centro estaba la niña, era más cara. O sea, era la tesa, era la Mencha o la Sandra Muñoz o todas las duras están en el centro. Y entre más iba uno alejando del centro de Nuremberg, eran más baratas. O sea, las venezolanas estaban por allá, al final de la ciudad, estaban las venezolanas, que eran las más baratas. Eso se denomina, eso lo conoce usted en la historia como las muñecas de Nuremberg. Entonces uno iba a Nuremberg a eso, a conocer las muñecas, porque era una ciudad en donde la prostitución estaba legalizada, de las pocas ciudades en Alemania donde estaba legalizada. Era un espectáculo. Lástima que ya no exista. Y que también existieran los muñecos de Nuremberg. Claro que sí. Ojalá. Claro, artículo 13, Constitución. Pero entonces, decía que, bueno, volvemos al caso del ejemplo. Ya sabemos que es antisemitismo. Entonces el doctor odia al grupo, quiere su destrucción, pero solamente fija los carteles o los panfletos. ¿Es una forma de es una forma de difundir ideas genocidas? Claro que sí. Claro que es una forma de difundir las ideas genocidas. Si nadie le hace caso, si no hace eco ese discurso, si no hace eco, la pregunta es, acorde con la definición del 102, ¿usted será culpable del delito de apología al genocidio? Claro. Miren el artículo 102. En el artículo 102 no se dice si le hacen caso o no le hacen caso, o si hace eco o no hace eco el discurso. Simplemente se necesita es que usted difunda esas ideas. Si hacen eco o no hacen eco, problema de los otros. Pero solo se necesita eso, hacer eco, difundir las ideas genocidas, ¿no? Ideas genocidas. Entonces, en el primer caso, en el cual Helber pega los panfletos y nadie lee, le copia sus ideas, ¿él será autor del delito de apología al genocidio? La respuesta es sí. En el segundo escenario, en el cual algunas personas o alguna persona le copia a Helber, dice, sí, Helber es mi ideólogo, el hombre es mi ídolo, yo sí, voy a seguir sus ideas. Y voy, digamos que Helber dice, matar a los... ¿Usted a quién me iba a matar en esos panfletos? A los uribistas. Entonces, sí, el hombre, voy a matar a los uribistas. Y yo, ojo, yo lo leí y me convencí y fui y maté a los uribistas. A un uribista o a dos, un gesto noble para con Colombia. Él comete el delito de apología al genocidio. No hablemos de mí, sino hablemos de Helber. ¿Él comete el delito de apología al genocidio? La respuesta es no. No. No comete ese delito. Eso es lo bueno de los exámenes. Que yo pregunto cositas así sencillas, esos casos. No comete ningún delito de apología al genocidio. Comete el delito de genocidio. ¿Qué dice el artículo 30 del Código Penal? Por eso, si no tienen, o sea, si no tienen frescos los conocimientos en derecho penal, apague y vámonos. No estamos haciendo nada aquí. ¿Qué dice el 30? Dice, son partícipes el determinador y el cómplice. Y yo dije, yo les expliqué, ¿qué es el determinador? ¿Qué es el determinador? Allá, hace un poquito tiempo. ¿El determinador quién era?
El que hace nacer la idea criminal en el autor. Hace nacer la idea criminal en el autor. En ese caso, ¿quién sería el autor del genocidio? El autor. ¿Quién fue el que mató? ¿Quién fue el que leyó y eso dice? Yo. Yo sería autor del delito de genocidio. ¿Quién me hizo nacer la idea? Él me hizo nacer la idea de genocidio. Entonces él es determinador del genocidio. Entonces, ¿comete el delito de genocidio? Sí, pero como determinador. Miren el cambio que puede llegar a generarse entre si hace eco su idea o no hace eco su idea. Ojo con eso. Voy a cansar de repetirles. Ojo con eso. Por eso en los parciales, en la mayoría, cuando coloco casos, les digo pueden sacar libros, apuntes, códigos, llamar a abogados. Igual lo van a perder. Igual lo van a perder. Aún llamando a abogados. Igual lo van a perder. Bueno, esto no es terror, porque el terrorismo todavía no lo hemos visto como delito. Preguntas, doctores. Ahora sí, entonces, por favor, leamos el artículo 102 de apología al genocidio. O de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Listo. Depende si el código es actual o no es tan actual, pues la pena eventualmente podrá cambiar porque las penas, con base en todas las modificaciones que hay de las leyes, pues van cambiando, pero básicamente es eso. Lo importante es que, aparte de la pena, lo importante es, en este módulo es que entendamos en qué consisten los delitos. Ese trabajo que yo los pongo a hacer, de darles unos hechos, yo les doy unos hechos, y ustedes toman esos hechos y los encuadran en algunos delitos o en algún delito. Puede ser que los hechos sean constitutivos de un delito, o de dos, o de ninguno. Ese trabajo en Colombia lo hace ¿quién? La Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que hace un buen fiscal. Primero, investigar muy bien. Y segundo, tomar unos hechos y encuadrarlo dentro de unos delitos. Entonces, si yo, Nicole, ¿no? Si yo mato a Nicole y allá el fiscal recién graduado, que nunca estudió Derecho Penal, dice, acceso carnal violento. ¿Dónde estudió, señor fiscal? No así, pero eso pasa en Colombia. Pues no de esa forma tan burda, pero eso pasa mucho en Colombia. Uno como juez sabe cuando un fiscal es bueno o es malo, con base en los artículos, en los códigos, en los delitos que me dice. Hay fiscales que son muy buenos, brillantes, pocos, pero los hay. Y hay unos que son excesivamente malos. Y ellos son los que pierden los casos. En Colombia, por cada 10 casos que se llevan a juicio, la fiscalía pierde 6. Dime. Es que un poquito más alto, por favor. No. Sí se podrá aumentar con relación al cuarto que se maneje. Acordémonos de la dosificación, queda por cuarto. Sí se podrá aumentar con relación al cuarto, pero no se podrá aumentar porque el código no dice, mire, si son 2 víctimas es un concurso de genocidio. No, a menos que sean de 2 grupos distintos. Pero si él es uribista y él es del pacto histórico y yo a los 2 los odio y de los 2 quiero su destrucción porque soy del verde, aquí cometo un genocidio y aquí cometo otro. Pero si los 2 son del verde y yo odio a los verdes, pues aquí cometo un genocidio.
¿Sí ves? Todo eso lo tendremos que analizar. Pero ese trabajo de adecuación típica en Colombia lo hace la Fiscalía General de la Nación. Ese es el trabajo. Tomamos unos hechos, ya sabemos cuáles son los delitos, pues vamos a empezarlos. Ya hasta ahora llevamos los dos primeros del Código Penal, pero ese trabajo es el que realiza en Colombia, ¿quién? La Fiscalía General de la Nación. Primero, investigar y segundo, encuadrar. Cuando el fiscal no es capaz de hacerlo, la jurisprudencia le permite al juez que lo haga, que le corrija el camino a la Fiscalía, siempre y cuando sea por un delito más leve. El juez le puede arreglar el camino al fiscal. No debería ser así, pero la jurisprudencia sí lo consagra. Listo. Mañana vamos a empezar con el homicidio. Ya vimos genocidio y vimos apología al genocidio. Mañana empezamos con el homicidio, que es el artículo 103. Ya el 103 nos habla del homicidio. A ese 103 les llaman homicidio, u otros libros, o los libros de derecho penal especial, le denominan homicidio simple. ¿Qué libros les recomiendo sobre este módulo? No uno. Si quieren estudiar, existen 3 libros. Bueno, existen 1000 libros, pero el objetivo es como lo más digerible. Hay 3 libros que se llaman igual, de hecho. Se llaman Derecho Penal Especial Casuístico, que se enseñan con casos. Solo enseñan con casos. Derecho Penal Especial Casuístico. Lo que pasa es que se diferencian volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Casuístico, de casos, casuístico. Es decir, Viveros. Si lo quieren, o si no, el libro de Pavón Parra, es muy bueno. O ustedes van a cualquier librería jurídica y por cada delito encontrarán un libro. Por cada delito, un libro. Es bueno así. Si ustedes tienen su biblioteca y existen 200 delitos, tengan por lo menos 3 o 4 libros de cada delito. Por eso las bibliotecas de los abogados son tan voluminosas. Y cuando uno muere, ¿a quién le interesa eso? A nadie. A nadie. A nadie. Eso lo terminan dando como reciclaje. A uno es el que le interesa sus libros. Nuestros hijos, si toman la carrera de Derecho, ya esos libros serán desactualizados. Pero a nosotros irán y nos costó pero desafortunadamente nuestra biblioteca muere con nosotros. Listo. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.